Muy buenos días. Os damos la bienvenida desde AEDIPE a un nuevo webinar de los que venimos organizando. Esta tanda última, además, con relación o dentro del marco de lo que es el Día Internacional de los Recursos Humanos, un evento que se organiza desde AEDIPE y además a nivel europeo con el resto de las asociaciones en las que estamos integradas dentro de la Asociación Europea. El webinar de hoy vamos a tratar sobre un tema que empieza a verse como algo ya dentro de la naturalidad de lo que es la gestión de personas, es decir, utilizar las herramientas que tenemos para hacer trabajos que hasta hace poco eran todos muy administrativos, muy manuales, y hoy hay herramientas que nos permiten hacerlo de una manera dinámica, de una manera fácil y sobre todo segura. De ese tema se encargarán de hablar Víctor, se encargarán de hablar Anthony y Joaquín. Nos van a contar cómo es el sistema que como digo, es decir, nos va a permitir uno de los puntos que se suele dar en el tema de la gestión de personas, que es todo lo relacionado con las elecciones sindicales, hablar de cómo hacer el voto electrónico. Sin más preámbulo, agradeceros la asistencia a todos los presentes. Doy la palabra a Víctor para que comience con su exposición. Sí comentaros que va a haber como dos mini encuestas durante la charla y luego al final tendremos unos 5 o 10 minutillos para preguntas. Si no hubiera tiempo de contestar las preguntas durante la jornada, porque son muy estrictos al empezar y al terminar, si no diera tiempo, las preguntas las contestaríamos luego posteriormente por correo electrónico a los interesados. Lo dicho, Víctor, somos todo oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues un segundo que voy a compartir la presentación. Vale. Si me podéis confirmar que lo veis correctamente, Antonio, por ejemplo. Lo vemos bien. Vale, muchas gracias. Vale, pues gracias por la introducción, Antonio. Efectivamente, venimos a hablar hoy un poco de cómo digitalizar estas elecciones sindicales. Perdonad, que parece que ahora. Y esto es un poco una introducción al voto electrónico. Para empezar, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos Saitel? No porque queramos hacer publicidad nosotros mismos, sino simplemente para explicar por qué creemos que estamos autorizados de hablar del voto electrónico, ¿no? Saitel es una empresa que se dedica a hacer elecciones, que se dedica solamente al mundo del voto electrónico. Es una empresa que se fundó en 2001, hace 20 años ya, vamos a cumplir 20 añitos. Se fundó como un spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona, de una gente que estaba sacándose el doctorado en temas de criptografía aplicada al voto electrónico, y de aquellas 4 personas, pues hoy en día, 20 años después, pues somos más de 150 personas en todo el mundo. Podemos decir, sin equivocarnos, que somos el líder mundial en voto electrónico. De hecho, de todos los países que hacen voto electrónico en el mundo, el 85% usan la solución de Saitel. Y al venir del mundo académico, del mundo universitario, pues seguimos muy enraizados en todo lo que es el tema académico y de seguridad. Nosotros durante estos 20 años pues hemos seguido liderando el tema de la criptografía y el tema del I+D aplicado al voto electrónico. En ese sentido, hemos ido siempre de la mano como socio de confianza de aquellos países que han sido, digamos, pioneros, ¿no?, en introducir el voto electrónico, como puede ser el caso de Suiza, que fueron los primeros ya en 2004, o Francia, Australia, Canadá, que poco a poco se han ido sumando a esta tendencia de aplicar el voto electrónico en elecciones legislativas. Nosotros a nivel global trabajamos en todo el mundo, como hemos dicho. Aquí en España, pues el voto electrónico todavía no se permite en elecciones legislativas, pero sí se permite en otros ámbitos, como puede ser el de las empresas, universidades, colegios profesionales y demás. Y después, pues en los países donde sí se permite el voto electrónico, como puede ser, ya hemos dicho, Suiza, Francia, Canadá, etcétera, también trabajamos en elecciones legislativas. Un poco 4 referencias para que veáis dónde hemos trabajado y con quién. Aquí a la izquierda podemos ver las que están más cerquita nuestro, ¿no? Desde el Ministerio del Interior o la Guardia Civil. Hemos hecho las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, a ayuntamientos, colegios de arquitectos, de médicos, universidades, como hemos dicho, y empresas para el tema de elecciones sindicales. Pues uno de nuestros clientes, por ejemplo, es MC Mutual,
que Antoni después les dará pues, su testimonio sobre cómo han ido sus elecciones sindicales con nosotros. Y luego en el resto del mundo pues trabajamos con gobiernos básicamente, el Parlamento Europeo, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, aquí podemos ver gobiernos de Australia, de Estados Unidos, de condados, es decir, todo el espectro a nivel mundial. Muy bien, habiendo hecho esta pequeña introducción sobre quién somos Saitel. ¿Cómo funciona el voto telemático, el voto electrónico? Primero, nosotros creemos que esto es el voto electrónico o el voto telemático es una solución a ciertas limitaciones, yo no diría problemas quizá, pero sí limitaciones que tiene el voto en papel clásico. Y esta foto un poco lo resume todo, ¿no? Hemos visto las últimas elecciones de Trump en Estados Unidos, que el recuento de votos tardó muchísimo y además había que contar el voto por correo y durante días, por no decir semanas, pues no se sabía quién había ganado esa elección, ¿no? Al final, el voto por papel, pues bueno, supone unos costes muy elevados porque necesitas unos costes logísticos, de gente, un impacto también medioambiental al tener que imprimir esa cantidad de papeletas. Y además hay ciertos problemas tanto de accesibilidad para votantes que no pueden votar de forma autónoma, bien porque no se pueden desplazar al colegio electoral o bien porque tienen problemas de visión y necesitan ayuda de un tercero, como posibilidad de cometer errores en el voto. Al final, pues si el proceso electoral es un poco complejo o esa papeleta es un poco compleja, pues tú puedes sin querer enviar un voto nulo, ¿no? O por ejemplo el voto por correo. Toda esta, no voy a pasar por todas, pero todas estas limitaciones del voto tradicional es lo que nos hace pensar que, bueno, quizá, no decimos que sí, pero quizá el voto telemático sea la solución. Nosotros creemos que sí, que puede ayudar a eliminar la mayoría de estas limitaciones, pero siempre teniendo en cuenta una serie de requisitos para mantener esas mismas garantías a las que estamos acostumbrados teniendo una elección convencional, papel. ¿Por qué? Porque hay un cambio en el paradigma, ¿no? En una relación normal, pues el votante está tranquilo porque tiene un elemento físico que es su papeleta, ve la papeleta dentro de la urna, que además es transparente para ese motivo, para que tú puedas ver tu voto dentro, y luego pues se queda tranquilo porque hay una serie de interventores, hay una junta electoral que garantizan pues que esos resultados se cuentan. En cambio, cuando pasamos a un modelo puramente electrónico, esa relación física directa pues cambia y ya pasa a ser una relación indirecta, un poco de caja negra, que no sé lo que está pasando, ¿no? Yo voto online usando mi ordenador, pero a partir de ahí pues pierdo un poco la pista y no sé qué es lo que pasa con ese voto. Eso trae unos nuevos riesgos de seguridad sobre la mesa de mi voto continuará siendo secreto, cómo sé yo que mi voto se ha contado, cómo sé que nadie lo ha manipulado, que hay que gestionarlos muy bien, hay que gestionarlos correctamente porque si no, eso puede reducir la confianza en el proceso electoral. Esto es lo más importante a la hora de introducir el voto electrónico, el voto telemático en un proceso electoral. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos indispensables para la introducción de este voto telemático? Aquí hay varios, tanto tecnológicos como no tan tecnológicos, ¿no? Los tres centrales serían los que están relacionados con la seguridad y con la auditoría, los que la tecnología nos puede ayudar a resolver, como pueden ser garantizar la integridad de los resultados, la privacidad, toda la transparencia del proceso. Pero antes, pues hay otros retos, como decir, bueno, ¿quién puede votar electrónicamente? ¿Puede votar todo el mundo? No todo el mundo, solamente un subset de votantes. Abrimos el voto electrónico a todo el mundo. Se puede votar electrónicamente y en papel al mismo tiempo, se puede votar solo de forma telemática. Y además, luego hay una serie de barreras, digamos, más sociales, legales. Los estatutos tienen que permitir ese voto electrónico para poder poner esto encima de la mesa. Es decir, que es un tema relativamente complejo, no diré complejo, pero sí que tienes que considerar muchos puntos diferentes, tanto tecnológicos como operativos. Por lo tanto, yendo más concretamente, cualquier solución de voto telemático, nosotros creemos que tiene que tener estos 4 requisitos. Primero y fundamental, secreto del voto. De la misma manera que en el voto en papel, mi voto tiene que ser secreto y nadie puede saber lo que yo he votado, ni tan siquiera la Junta Electoral. Para ello, los sistemas de voto telemático lo que hacen es que este voto se cifra de manera que nadie pueda leer el contenido de este voto hasta que ese voto es descifrado al final por la Junta Electoral. El segundo punto es que el anonimato del votante, es decir, no solo tiene que ser voto secreto, sino que tiene que ser anónimo. Tiene que ser imposible después que alguien pueda correlar qué voto venía de cada votante. Y el tercer punto, por supuesto, es la integridad de ese voto. Si yo emito un voto,
que ese voto estemos seguros de que, primero, contiene las opciones que yo había votado, que nadie ha cambiado esas opciones, y segundo, que ha llegado a la urna y tal con esas opciones y que ha sido incluido dentro del conteo final. Es decir, tanto que ha sido enviado como que ha sido almacenado correctamente, como que ha sido contado, y en ninguno de esos tres pasos se ha manipulado el contenido de ese voto. Y finalmente, pero no por ello lo menos importante, sino más bien al contrario, que sea todo auditable. No solo que esto sea seguro y que sea privado y que se mantenga la integridad, sino que yo pueda demostrar delante de un tercero pues que esto realmente ha sido así, que no ha habido pucherazo alguno y que todos los procesos se han ejecutado con garantías. Esto se hace a través de pruebas matemáticas que genera el propio software, el propio sistema, de manera que esas pruebas se pueden poner a disposición de cualquier tercero, de cualquier auditor, de cualquier perito, para que matemáticamente se pueda demostrar pues, que no ha habido manipulación, que no ha habido vulneración de la privacidad del votante en ningún momento. Muy bien, esto nos lleva, puesto ya este marco de dónde estamos con el voto en papel y sus limitaciones y cómo el voto telemático con esos requisitos podría ayudar a solucionarlas, a nuestra solución, a la solución de Sitel, cómo planteamos nosotros la implementación de esos requisitos en un producto real, ¿no? Nuestro producto se llama InVote, esta es nuestra solución de voto por Internet, y es una solución que, como digo, lleva 20 años en el mercado, es decir, que lleva ya una evolución a sus espaldas. Es una solución que la usan gobiernos para elecciones legislativas, con lo cual es completamente segura. El nivel de seguridad es el máximo. Os podéis imaginar pues, el nivel de seguridad que podría exigir la Agencia de Seguridad francesa, ¿no? Por poner un ejemplo. Es el equivalente a la NSA americana o al CNI español. Pero además de ser seguro, es una solución que tiene que ser fácil de utilizar para los votantes. Que sea accesible, que tú puedas utilizarla desde cualquier navegador, desde un ordenador, desde un móvil, de forma sencilla. Como podéis ver, son 4 pasos únicamente. Yo voto, selecciono mi candidato, confirmo, muy rápido y muy fácil. Y sobre todo, y esa es la razón un poco para introducirlos, que sea eficiente. Que esto agilice los procesos electorales, que luego el recuento sea rápido, que luego esto reduzca los costes electorales para, en este caso, pues la empresa, para unas elecciones y demás. Al final, esto es un proceso muy sencillo, en solo 3 pasos, como vemos aquí, muy resumido a alto nivel. Lo primero que se hace es configurar el tipo de elección. En la elección tú pues tienes que ver el censo electoral, cuántas personas van a votar, quién tiene derecho a voto, como hemos visto antes, qué se va a votar. En este caso, pues si es, por ejemplo, un comité de empresa o delegados de personal, o a lo mejor es una consulta entre los empleados de una empresa, pues todas las preguntas que va a haber en esa papeleta y cuál es la fecha de inicio y fin de la elección. El voto telemático, una de las ventajas que tiene es que permite votar durante varios días. ¿Por qué las elecciones normales en papel duran solo un día? No es ningún misterio, es por costes, porque tú si tienes que tener mesas electorales abiertas, locales electorales abiertos, gente allí desplazada, pagándoles logística, etcétera, esto hacerlo durante una semana el coste sería prohibitivo, con lo cual se reduce todo a un día. El voto telemático, en cambio, es un servidor que está online las 24 horas del día, de manera que permite pues, que el proceso de votación, en vez de durar un único día, puede durar una semana o un mes, si queremos. Entonces, una vez se ha confirmado la elección, el segundo paso, efectivamente, pues es votar. Como hemos dicho, yo puedo votar desde cualquier dispositivo, sea un navegador en un tablet, en un teléfono, en un ordenador, incluso en una Xbox, cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin tener que instalarme nada. Voy a una web, pongo mis credenciales, voto y ya está. Y el recuento y publicación de resultados, pues que efectivamente es automático, cuestión de minutos en vez de horas o días, como pueden ser otras elecciones. Entonces, características de seguridad, para explicar un poco las características de seguridad de la solución, lo que hemos pensado hacer es poner sobre la mesa las objeciones que a lo mejor alguno de vosotros estáis pensando, que por nuestra experiencia sabemos que son las objeciones típicas que podría poner alguien, ¿no? O las dudas que podría tener alguien sobre la seguridad. La primera sería, bueno, y aquí puede votar cualquiera, ¿es posible añadir un voto falso a esa urna? Pues bueno, efectivamente la respuesta es no. Evidentemente, solo pueden emitir un voto aquellos votantes que estén dentro del censo electoral, de manera que se prepara un censo electoral. En el caso de una empresa, por ejemplo, de las elecciones sindicales, pues serían todos los trabajadores de esa empresa con derecho a voto y solo esos votantes dentro del censo son los que tienen acceso a sus credenciales de voto, a un usuario y contraseña para poder acceder al portal de votación a emitir su voto. Estas credenciales o incluso este certificado digital, depende del nivel de seguridad que queremos darle, incluso certificados digitales como el DNI electrónico, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo que queramos,
son los que aseguran de que solamente si el voto viene firmado con ese certificado, será un voto válido y será un voto admitido. De manera que incluso si un administrador de Sitel, pongamos por caso, quisiera añadir votos falsos, el propio sistema no los admitiría al no venir firmado por un certificado digital de un votante. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, como ya hemos dicho, bueno, ¿y este voto es anónimo? ¿Alguien podrá saber lo que yo he votado? ¿Esto es privado? Pues efectivamente también es privado porque los votos se envían cifrados desde el mismo momento en que salen del dispositivo del votante. Esto es muy importante. Tienen que ser cifrados desde el mismo momento que salen desde mi móvil o desde mi ordenador o desde donde los yo esté enviando para que no se cifren luego en el servidor donde, de nuevo, un administrador malicioso podría ver su contenido. No nos preocupamos solo de que nos pueda atacar un hacker ruso o que tengamos un ataque externo, sino también de protegernos de un posible atacante interno, ¿no? Nosotros como proveedor no queremos que el cliente se tenga que fiar de nosotros. Nosotros proporcionamos la tecnología, pero el poder para descifrar estos votos lo tiene siempre el cliente, lo tiene la junta electoral del cliente. En este caso, la empresa o los sindicatos o quien sea hacen una junta electoral que puede tener miembros, pues, miembros de la empresa, miembros del sindicato, observadores independientes, de manera que solamente estos miembros de la junta electoral tienen el poder de descifrar los votos. Para ello lo que se hace es que para descifrar estos votos se necesita una clave privada, y para proteger esta clave lo que se hace es que se parte en trozos y se da un trozo diferente a cada miembro de la Junta Electoral. De esta manera, cuando se cierra la elección y queremos descifrar los votos, cada miembro de la Junta Electoral tiene que proporcionar su trozo de clave. Esta clave se guarda en una tarjeta especial, cada uno viene con su tarjeta y se reconstruye esa clave para poder descifrar los votos. De manera que, de nuevo, ni tan siquiera un administrador de Sitel tiene acceso a poder descifrar esos votos o a poder ver esos resultados, porque solamente la Junta Electoral puede hacerlo. Aquí debo añadir que por seguridad, lo que se puede hacer es definir un umbral mínimo de miembros de la Junta Electoral que se necesitan. ¿Por qué? Porque supongamos por caso que hay 5 miembros y que uno se olvida la tarjeta o la pierde o se olvida el PIN o ese día lo atropella un autobús el día que se cierra la elección. Ya no se podría abrir la urna digital. Para que esto no pase, por seguridad, una de las mejores prácticas es recomendar, bueno, si hay 5 miembros de la Junta Electoral, pues por ejemplo que la mitad más 1, 3, sean necesarios para reconstruir la clave. Esto se puede definir dependiendo de cada caso. Otra pregunta, ¿se pueden manipular los votos? Vale, ya hemos dicho que solo puede votar el votante, pero luego alguien podría entrar e intentar manipular un voto. ¿O cómo puedo saber que mi voto ha llegado y no se ha manipulado? Como hemos dicho, todos los votos se guardan cifrados y firmados, de manera que cualquier intento de manipulación se detectaría al instante. Además, hay características de verificabilidad, que se llama. ¿Qué significa verificabilidad? No solo que el sistema es seguro, sino que yo puedo demostrar que es seguro. Hay verificabilidad tanto individual como universal. Por un lado, la verificabilidad individual es la del propio votante. Cada votante tiene un recibo de votación que le permite verificar que su voto ha llegado. Este recibo no es más que una cadena alfanumérica de letras y números que no contiene ninguna información sobre mis opciones de votación para que sea privado. Y ese recibo, yo cuando voto me lo puedo apuntar, lo puedo imprimir, y cuando acaba la elección, la Junta Electoral lo que hace es publicar todos los recibos de forma anónima. Yo voy a esa lista anónima, miro, y si está mi recibo en esa lista, significa efectivamente que mi voto ha llegado y ha sido contado. Con lo cual le das esta tranquilidad al votante de que esto no es una caja negra, como decíamos antes, sino que realmente puede comprobar que su voto ha llegado y que ha sido tenido en cuenta en el conteo final. Esto en cuanto a verificabilidad individual del votante. Pero es que además hay una verificabilidad que se llama verificabilidad universal. ¿Qué significa la verificabilidad universal? Como he dicho, no solo que esto es seguro, sino que yo puedo demostrar fehacientemente que es seguro. Cualquier auditor, cualquier perito puede comprobar que no ha habido manipulación. Se dice siempre de las elecciones que el objetivo de una elección es doble. No es solamente elegir al ganador de la elección, sino también convencer al perdedor. Y esta es una manera, pues, por ejemplo, de convencer al perdedor de que realmente no ha habido manipulación. Si el candidato que ha quedado segundo tiene cualquier apelación al proceso electoral, se puede poner a disposición de sus peritos todas las pruebas, todos los logs, todas las pruebas matemáticas que hemos dicho antes que demuestran que no ha habido manipulación, y esta es, pues, la mayor garantía, ¿no? Cuando el propio perdedor admite la derrota, porque realmente las pruebas lo demuestran, es la mayor garantía para los votantes que realmente, pues, no ha habido manipulación y que todo aquello funciona correctamente porque ha sido verificado por un auditor independiente.
Así que para cerrar un poco, ¿cuáles creemos que son los principales beneficios que trae el voto electrónico o el voto telemático sobre la mesa cuando lo comparamos con el voto en papel? Y repito, no es que tenga que sustituir completamente al voto por papel, sino que lo puede complementar. Al final, las elecciones rara vez se pasan totalmente de papel a electrónico de la noche a la mañana, sino que durante un tiempo lo que vemos es que nuestros clientes hacen que conviven ambos canales, ¿no? Incluso tres canales, el voto en urna, el voto postal por correo y el voto electrónico. De manera que cada votante puede escoger si va a votar en urna, si por lo que sea no se fía o porque es un romántico que prefiere poner la papeleta dentro de la urna, o si le es más conveniente votar de forma electrónica o voto postal, hacerlo de esta manera. Entonces, el voto electrónico creemos que realmente pues, da esa conveniencia, esa flexibilidad, sobre todo ahora pues, en tiempos de pandemia, que hemos visto que era complicado desplazarse al colegio electoral, que en las últimas elecciones que hemos tenido, por ejemplo, en Cataluña o antes estuvimos en País Vasco y Galicia, ha habido que tomar medidas extra de precaución por el tema pandemia, poner colegios electorales más grandes, respetar los espacios, etcétera. Ha subido también el voto por correo precisamente por esto. Pues bueno, nosotros creemos que si hubiese habido un canal de voto electrónico hubiese facilitado aún más las cosas. Es mucho rápido, mucho más preciso, ya lo hemos dicho. Por un lado, evita los errores de voto. O sea, yo no me puedo equivocar votando electrónicamente porque si marco mal una opción no me dejará enviar ese voto. Solo me deja enviar un voto válido, no pueden generarse votos nulos. Debo decir que a menos que el cliente lo quiera. Hay algunas legislaciones que dicen, no, el votante tiene derecho a enviar un voto nulo. En este caso se puede configurar para que se permita, pero si no queremos, no se generan votos nulos y lo que es el cálculo de resultados es el instante, son minutos. Mucho más accesible para la gente que no se puede desplazar, que tiene alguna deficiencia motora, visual, etcétera, que puedan votar de forma autónoma. Esto es un software que es compatible con lectores de pantalla, con este tipo de ayudas. Y además de los costes, esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque lo que hemos dicho antes, si tú al final lo que haces es añadir un canal de voto más, es decir, sigues manteniendo el voto en papel y además añades el voto electrónico, pues evidentemente el coste no baja, sino que aumenta porque tienes más canales. Pero a la larga, cuando tú vas reduciendo el voto en papel y vas aumentando el voto electrónico, el canal de voto electrónico, sí que la reducción de costes es bastante sustanciosa, llegando en algunos casos hasta el 70%. Mucho más transparente. Nosotros decimos esto porque creemos que es más auditable que el voto en papel. El voto en papel es una cierta garantía porque ves tu voto físico, lo ves en la urna, pero llega un momento que pierdes la trazabilidad de ese voto. Te fías un poco de que hay interventores allí, de que hay una junta electoral, pero luego, una vez ya se han generado las actas y se han hecho resultados, eso no tiene trazabilidad hacia atrás. Mientras que el voto electrónico sí, el voto electrónico permite múltiples recuentos, permite ver todos los logs del sistema, permite hacer una auditabilidad extremo a extremo del proceso. Todo eso sin vulnerar en ningún momento la privacidad individual del voto. Esto es lo que se llama, dentro de la jerga técnica, pruebas de conocimiento nulo, que significa que yo puedo demostrar que todo ha ido bien sin tener que demostrar qué voto ha votado una persona en concreto. Y finalmente, pero no por ello lo menos importante, aumento la participación. Claramente, si tú tienes un canal de voto adicional que además es más fácil, es más cómodo que el voto postal, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El voto remoto postal o el voto remoto en telemático, pues el voto postal es engorroso, tienes que hacer una serie de gestiones, tienes que enviarlo, no es muy seguro tampoco. Si todo eso lo cambias y lo reduces a yo apuntar una web y votar, pues evidentemente el aumento de participación es brutal y así lo hemos visto en todos los proyectos que hemos hecho. Además, pues colectivos que normalmente a lo mejor no votarían, como pueden ser jóvenes y demás, puedes intentar llegar a ellos a través de este canal de voto adicional. Y dicho esto, pasaríamos al caso práctico, como hemos dicho antes. Antoni Salinas de MC Mutual ha tenido la amabilidad es uno de nuestros clientes con los que llevamos trabajando desde 2011 para elecciones sindicales, y Antoni ha tenido la amabilidad de unirse a nosotros para explicar su caso práctico y cómo ha sido su experiencia en introducir el voto electrónico en este tipo de elecciones. Pero antes de cederle la palabra a Antoni, vamos a hacer uno de los pequeños sondeos que comentaba Antonio al principio, para que esto sea un poco más dinámico y no estéis todos solo escuchándonos a nosotros. Vamos a abriros ahora en un momento una pequeña pregunta, simplemente para ver qué tipo de canales utilizáis ahora mismo, si es solo voto postal, voto en urna, es decir, voto en papel en urna, voto en papel postal, o si ya utilizáis voto electrónico, porque bueno, tenemos curiosidad para ver si realmente ya hay gente aquí que usa el voto electrónico o no, qué tipo de canales de voto utilizáis.
Entonces lo dejaremos abierto, nada, un par de minutos, el sondeo, y ahora comentamos los resultados a ver cuáles son las tendencias de canales de voto. Bueno, no lo he dicho, pero Antonio ya ha comentado antes que al final haremos un turno de preguntas. Lo digo por si a alguien se le ha quedado el tintero alguna pregunta sobre esta presentación, sobre soluciones de voto electrónico, pues al final, con mucho gusto, contestaré a todas las preguntas que nos dé tiempo contestar hoy. Vamos a dejar el sondeo abierto un poquito más y vamos a ver si... Vale, pues mira, lo comento, parece que el 85% claro ganador es el voto en urna, de manera que, bueno, es normal, ¿no? El voto en papel y en urna es a lo que estamos acostumbrados y a lo que viene siendo lo lógico. Y hay un 7% de voto postal y también, curiosamente, un 7% de voto electrónico, de voto telemático. Es decir, que parece que aquí en este caso están empatados. Está bien, son más o menos unos porcentajes a los que estamos acostumbrados y nosotros creemos que esto va a ir pues evolucionando, ¿no? Al final, el voto electrónico, pero creemos que le va a ir ganando terreno, sobre todo al voto postal, porque cuando los comparas, como hemos dicho, voto postal y voto electrónico, nosotros creemos que no hay color, siendo los dos votos remoto, pues el voto telemático es más seguro, es más eficiente, es más barato, más flexible. Y lo que sí que creemos es que irá conviviendo pues, con el voto en urna, porque al final siempre hay gente que prefiere votar en urna, ¿no? A menos que sean circunstancias especiales como estas de la pandemia. Pero bueno, con esto, muchas gracias por participar en el sondeo. Voy a hacerle la palabra a Antoni Salinas, de MC Mutual, para que nos explique su caso práctico. Antoni, quan vulguis. Buenos días, hola a todos. No sé si me pueden dar acceso para compartir mi pantalla. Ahora. Si me podéis confirmar que está compartida la pantalla. Sí, se ve correctamente. Vale, muchas gracias. Buenos días, gracias Víctor. Ha sido una presentación muy extensa y me ha recordado pues a todos los pasos que nosotros hemos vivido con el voto electrónico. Decir que nosotros no hemos tenido un tránsito, no compaginamos urna y voto electrónico, sino que ya nos hemos decantado definitivamente por el voto electrónico. ¿Quién somos? ¿Quién somos MC Mutual? MC Mutual o Mutual Mirad Ciclops somos una mutua colaboradora con la Seguridad Social y como lo que son conocidas como las mutuas de accidentes de trabajo, y nuestra misión principal es prevenir, curar y rehabilitar a todos aquellos trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, aparte de gestionar determinadas prestaciones del sistema público de seguridad social, las de contingencia profesional, las de contingencia común. Gestionamos también lo que es la prevención en cuota, el REL, el CUME y el CATA. Actualmente tenemos 112 centros propios. Eso es muy importante para tener en cuenta en el proceso electoral, que están divididos en servicios centrales, centros asistenciales, centros administrativos y clínicas. Tenemos un total de 163.000 empresas mutualistas y protegemos a 1.430.000 trabajadores. Actualmente formamos parte de la alianza junto con otras dos mutuas colaboradoras, como son Asepello y Fraternidad, y formamos lo que se conoce como más compromiso, y colaboramos
en la gestión de todo lo que os he estado comentando anteriormente. Con esta diversidad de centros de trabajo, esa multitud de centros de trabajo, con una plantilla de 1.900 personas, esto implica que tenemos un número muy elevado de representantes de los trabajadores, en total 91 representantes de los trabajadores, y distintos procesos de elección, porque coincidían que pues, mandatos que finalizaban en fechas distintas, órganos de representación divididos según su ámbito de actuación, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, centros más pequeños, País Vasco, etcétera, y de aquí salen multitud de representantes que se constituyen en comités de empresa o en los más pequeñitos, pues a través de los delegados de personal, de 1 o de 3 delegados de personal. Todo esto pues, nos suponía a nosotros un gran desgaste. Cada 4 años pues teníamos que montar las elecciones, y unas elecciones que prácticamente nos ocupaban todo el ejercicio, todos esos 4 años, en función de cuándo acababan los mandatos, en función del ámbito geográfico y esa dispersión, ¿no? Y teníamos que dedicar muchos recursos. Aparte, en el proceso de votación teníamos distintos horarios, 24 horas, los empleados a turnos que están trabajando 24 horas, fines de semana, con lo cual las mesas electorales era, ¿cómo no decirlo?, una locura, ¿no? Aparte teníamos agrupaciones de centros, lo que eso implicaba que con el voto con urna utilizábamos lo que se conoce como la urna itinerante, ¿no? Un día pues teníamos que coger provincia de Barcelona y con una urna itinerante ir pasando por cada uno de los centros para que ejercieran el voto. Si en ese momento el trabajador estaba allí, votaba. Si no estaba allí, tenía que buscar él otro centro para desplazarse y realizar ese voto. Esto implicaba mayores costes, como ha dicho Víctor, y sobre todo mayor dedicación de las personas, la sensación de tener a las personas hipotecadas por cosas a veces con poco sentido, ¿no? Como es ese de coger un cochecito, montar a la mesa electoral e ir transportándola por los distintos centros. Adicionalmente, todo esto había creado una desidia entre los empleados y había poco interés, ¿no? en los procesos electorales, baja participación, pero el proceso electoral se tenía que hacer igualmente, y al final la elección de los representantes lo es con pocos votos o con muchos votos, pero nosotros desde MC Mutual considerábamos que era muy importante que la elección de esos representantes, que los interlocutores con la empresa tuvieran el mayor apoyo o el mayor número de votos y por tanto esa máxima legitimidad, ¿no? Y nos planteamos un cambio. ¿Y por qué nos viene ese cambio? Viene de una conversación con nuestra directora de sistemas de información, que nos dice: oye, he visto en el mercado una solución que quizá os pueda ir bien, que quizá os pueda todos esos problemas de agilidad, de costes, de falta de participación, que os lo puede solucionar. Bueno, pues vamos a verla. Y aquí es donde nos encontramos con el primer problema. No tanto cuando vemos la aplicación o la solución, que nos encanta, que pensamos que se puede adaptar, sino cómo lo encajamos, ¿no? Legalmente, puesto que no está regulado. No hay una regulación expresa que en un proceso de elecciones sindicales nos hable del voto electrónico, ¿no? Y lo primero que hicimos fue hablar con nuestros representantes, con nuestros delegados y comités de empresa, y les expusimos la idea. Realmente fue muy bien acogida, y ellos se encargaron de trasladarlo pues, a sus sindicatos, en este caso a los sindicatos más representativos. Nosotros aquí la mayoría de los representantes están distribuidos entre comisiones obreras y UGT,
y a sus federaciones. Expusieron y a partir de ahí lo que nosotros consideramos clave en todo este proceso, se alcanzó un acuerdo con ambas federaciones, la de UGT y la de Comisiones Obreras, para potenciar el voto electrónico en Mutual Mirad Ciclos, en MC Mutual. Este acuerdo fue el que dio pie a un posterior acuerdo, que es el protocolo de actuación del voto electrónico. Evidentemente, las dos centrales sindicales opinaban del mismo modo y tenían que ver. Tengo que ver todo eso que ha explicado Víctor, todo eso que ha hecho, que nos hicieron en un PowerPoint, tenemos que verlo, tenemos que asegurarnos de que el voto electrónico es transparente, es confidencial, no va a haber pucherazo, la empresa no puede incidir en ningún tipo, y cuando veamos que eso realmente es así, pues lo podemos poner en práctica. Y a partir de ahí construimos ese protocolo de voto electrónico, que consistió en ir a verlo, ir a ver los detalles. Cada sindicato designó una persona experta en sistemas de información y estuvimos en las oficinas de Saitel revisando cada uno de los pasos. Eso llegó a un convencimiento por parte de estas dos centrales sindicales que permitió suscribir ese protocolo entre Saitel, entre nosotros, MC Mutual, y entre las centrales sindicales. En ese protocolo se establecían todas y cada una de las pautas que se debía seguir en el proceso de voto electrónico, incluida la eliminación total del voto por urna y implícitamente el voto por correo, porque ya no era necesario. Este protocolo se ha mantenido durante todos los procesos electorales y como podéis ver ya está plenamente implantado en MC Mutual, 2007, 2011, 2015 y el último en el 2019. Cuando antes estábamos hablando de participaciones que no alcanzaban el 40%, la del 2007 no la conservo, pero en el 2011 fue del 68%, creo que el 2007 alcanzó el 70%, en el 2015 el 65% y en el 2019 un 60%. ¿Qué nos cambió en cuanto al proceso electoral? Pues que hubo un acuerdo de unificación y, por tanto, las centrales sindicales concentraron el proceso electoral en 2 meses, iniciando los preavisos de cada uno de los centros de trabajo con derecho a representación en las mismas fechas para que coincidieran con la votación en 2 días, vamos a decir, en un solo acto, pero en 2 días, ¿no? El proceso electoral se inicia con la constitución de las mesas electorales de cada uno de los centros o de los centros con derecho a representación, pero luego se constituye una mesa electoral central, que es lo que ha comentado Víctor, que es la Junta Electoral. Esa mesa electoral central es la que rige todo el proceso de voto electrónico en nuestra empresa y es la que se comunica con las mesas electorales que legalmente tienen que estar constituidas, porque así lo establece la ley, de cada uno de los centros. Esas mesas electorales de cada uno de los centros pasan a realizar una labor simplemente administrativa, que es la de la cumplimentación de todos los impresos y la recepción de documentación, que pues la presentación de candidaturas se presenta en cada una de las mesas de los centros. La mesa electoral lo aglutina y lo gestiona, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la mesa electoral del centro no está constantemente hipotecada, sino que son actos concretos y muy pequeñitos. Y el día de la votación solo tiene que estar presente en el momento del cierre para recibir los resultados. Votación, día acordado también con las centrales sindicales, se unifican los distintos calendarios y se abre la votación. Nosotros, ¿qué decisión tomamos? Abrir la votación desde las 8 de la mañana de un día y finalizar a las 13 horas del día siguiente. Eso nos daba
una franja horaria lo suficientemente amplia como para el personal de fin de semana, nocturno, etcétera, etcétera, pudiera votar. ¿Y por qué puede votar? Porque aunque no estén en el centro de trabajo, pueden emitir su voto. ¿Cuáles son las ventajas para nosotros? Lo que hemos visto, y no ya como empresa, sino nuestros representantes de los trabajadores y nuestros empleados y empleadas son las ventajas que también han visto. Y es que se puede votar desde cualquier dispositivo, ya sea el PC de trabajo, el PC particular en casa, el móvil, la tablet, etcétera. Cada uno tiene un código PIN que es personal e intransferible con el que puede acceder a la votación. Todo el control, el funcionamiento de los códigos, la validación de todo el proceso está en una mesa electoral central en la cual también están presentes como interventores, como observadores, representantes de los sindicatos, ¿no? Validan las candidaturas y sobre todo dan garantías de la privacidad y confidencialidad de todo el proceso. El proceso es personal, directo, libre y secreto. No hemos tenido en estos cuatro procesos de votación, no hemos tenido ninguna impugnación que vaya dirigida a cuestionar lo que ha sido el proceso. Algunas ventajas y algunas cuestiones que desde MC Mutual y con consenso de los sindicatos introdujimos en este proceso era la posibilidad de mostrar las candidaturas de forma aleatoria. La primera presentación, pues al final la papeleta nos salía primero UGT, segundo comisiones, tercero en blanco o tercero otro sindicato y en blanco. Y lo que nos pidieron los sindicatos es que no hubiera un orden, sino que fuera aleatoria, que cuando un empleado entrara para la votación, pues aleatoriamente podía salir en primer lugar una u otra papeleta, ¿vale? Se amplió el horario de votación, ya no teníamos esas limitaciones de la urna itinerante o de habernos de desplazar a un centro o de intentar buscar cómo votaban las personas que trabajan fines de semana, sino que con esto lo teníamos plenamente solucionado. Había una información constante del proceso de votación. Cada 3 horas informábamos del porcentaje de participación a todos los empleados a través del rapport que nos mandaban desde Saitel. Y se podían hacer votos múltiples. ¿Qué quiere decir? Esto también fue uno de los elementos que los sindicatos introdujeron y que insistieron mucho es cómo sabemos que cuando estás votando el trabajador no tiene el jefe al lado y le está insinuando, le está coaccionando para que vote a determinada central sindical o vote en blanco, ¿no? Entonces lo que se estableció es el voto múltiple. ¿Qué quiere decir? Que vale el último voto emitido. Por tanto, el trabajador o el empleado puede votar desde su puesto de trabajo y a lo mejor su jefe le ha dicho vota a X y cuando se va el jefe o cuando él se va a casa cambia el voto siempre que sea antes del cierre de la urna y por tanto es válido solo ese último. Y por último, la agilidad en el escrutinio. Los resultados se obtienen de forma inmediata. Cerramos el colegio. Cerramos la urna virtual a la 1 del mediodía y a la 1:05 todas las mesas electorales, entre 1:05 y 1:10, todas las mesas electorales disponen de los resultados por resultado de participación, resultado de votos y todos aquellos elementos necesarios para cumplimentar las actas de votación. Como conclusión, indicaros que a día de hoy, en estos momentos, en MC Mutual no se entendería otra forma de voto, y no por parte de la empresa, sino por parte de los empleados. No entenderían que volviéramos al sistema de urna. Muchas gracias por vuestra atención y creo que Víctor os quiere trasladar a otra encuesta para vuestra participación. Sí, muchas gracias, Antoni.
Efectivamente, nos queda un panelista, vamos justitos de tiempo para hacer la última presentación, que es Joaquín Castilla, que nos hablará desde el punto de vista legal, pero antes os queremos hacer otro sondeo muy breve que vamos a disparar ahora, como podéis ver, con una pregunta súper simple, para saber quiénes de vosotros realmente estáis considerando introducir el voto telemático para vuestras elecciones sindicales, si ya veníais a este webinar con esta idea o si a lo mejor os hemos convencido entre Antonio y yo y ahora mismo pues lo estáis considerando como una opción real. Simplemente, pues nada, si lo dejamos abierto 30 segundos y podéis contestar a esto y daremos ya paso a Joaquín Castilla, que nos hablará desde el punto de vista legal de la validez del voto electrónico en este tipo de elecciones sindicales. Y después de Joaquín, pues dejaremos un breve turno de preguntas, lo que nos dé tiempo. Y como ha dicho Antonio al principio, como tenemos que ser muy estrictos con el horario, en caso de que queden preguntas en el tintero y no nos dé tiempo de contestarlas, pues estaremos encantados de hacerlo a posteriori y de haceroslas llegar sin problema. Muy bien, bueno, pues mira, un 84% decís que sí, es decir, que entiendo que ya veníais todos con esta idea de estar considerando el voto electrónico. Para el 16% que de momento no lo está pensando, pues quién sabe, a lo mejor después de que Joaquín nos asegure que desde el punto de vista legal no hay ningún problema, también os lo pensáis. Así que sin más dilación, le cedo la palabra a Joaquín y como hemos dicho, pues después haremos el turno de preguntas, lo que nos dé tiempo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Me imagino que me pondrán... Gracias, Víctor, por la presentación. Me imagino que me pondrán la presentación ahora Mari Carmen o Elvia, si me la podéis poner. Y ahí está, perfecto. Muchas gracias. Vale, entonces, bueno, o sea, yo creo un poco también como resumen de esta ponencia, al final de lo que se trata es de dar seguridad, ¿no?, a un proceso, ¿no? Seguridad jurídica, que es lo que me toca a mí, ¿no? En la seguridad jurídica tiene que ser seguridad y está claro que tal y como han explicado Víctor y Anthony en Mutual la experiencia que tienen, pues al final es verdad que la seguridad del proceso es inapelable y realmente funciona, es más, funciona mejor. A mí ha habido una cosa que me ha sorprendido especialmente, que es el voto múltiple, porque la capacidad de que evites la coacción o la presión precisamente por poder votar luego en casa y que valga el último voto, pues es un punto que la tecnología da y que hace que sea el proceso mejor. Si eso lo unimos a pues un proceso seguro a través de blockchain, que hace que los datos y los votos sean inmutables, cumpliendo los requisitos que marca la norma, pues yo creo que está claro que el proceso es mejor, es más seguro y, de hecho, los propios sindicatos y los trabajadores, cuando lo prueban, como se ve, como ha explicado Anthony, lo prefieren, ¿no? Nosotros es verdad que en el despacho, y eso que somos muy tecnológicos, nosotros hemos montado precisamente una inteligencia artificial que resuelve dudas laborales, o sea que somos muy tecnológicos, pero no tenemos metido el voto telemático en clientes y me parece que es un paso necesario que hay que dar, porque me parece que es un paso seguro y es un paso que mejora, que está claro que mejora el proceso. Es un complemento y la tecnología hay que verla como lo que es un complemento, ¿no? Y ese complemento, yo creo, en la parte de elecciones, pues a mí por lo menos me ha convencido la ponencia totalmente, ¿no? Y así es como lo voy a intentar orientar en mis clientes. Especialmente me ha gustado mucho el tema del voto múltiple y la seguridad de votar en varios días y, bueno, y más cosas. El tema es, entrando un poco en mi ponencia, ¿vale? En la primera diapositiva explico ahí un poco qué es qué normativa se aplica en el caso del voto telemático. En el caso del voto telemático, así como por ejemplo, en las elecciones sindicales para funcionarios sí que viene recogido la posibilidad del voto telemático, en el sector privado, en el Estatuto de los Trabajadores, no se aplica. No viene recogido expresamente la posibilidad del voto telemático. ¿Eso significa que no se puede hacer? No, al contrario, se puede hacer. El voto no es importante el medio, lo importante es que cumpla 4 características claves, que son que sea personal, que sea directo, que sea libre y que sea secreto.
Con lo cual, además de evitar la manipulación, como explicaba muy bien Víctor, y esa inmutabilidad de esos datos a través del blockchain, del sistema de Cycle, la clave es que sea personal, directo, libre y secreto. El medio no es lo relevante. Y de hecho, pues bueno, es curioso porque hay muy poca jurisprudencia sobre el voto telemático en elecciones sindicales. En el orden social hay poquísimo. Una de las pocas sentencias que hay es una sentencia del Juzgado Social 15 de Madrid, en el que precisamente explica que el voto telemático no se prohíbe por parte del Estatuto de los Trabajadores y mientras se cumpla con esos 4 requisitos que señalamos, personal, directo, libre y secreto, es decir, que tengamos una buena herramienta que asegure este proceso. Un correo electrónico en el que enviamos lógicamente el voto con copia a los demás, pues lógicamente ya sabemos que no está cumpliendo con esos requisitos. Necesitamos una aplicación que cumpla con ese estándar y tal y como nos han explicado en la parte técnica de la sesión de hoy, ¿no? Pero una vez aseguremos eso, la realidad es que esos son los 4 requisitos que hay que cumplir. Si os fijáis, el estatuto lo que dice es los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se elegirán por todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse por correo en la forma que establezcan las disposiciones de desarrollo de esta ley. Y no ponen nada más, pero no prohíbe el voto telemático. En la siguiente diapositiva, como veréis, recojo el que veamos un poco cómo pues en el sector público ya está implantado directamente, está recogido en la ley, ¿vale? ¿Eso significa que en el sector privado, como no está recogido en la ley, no se acepte? Que va para nada. Al contrario, aquí la clave es que seamos conscientes de que estamos hablando de un medio. Que el medio sea telemático o sea presencial es un medio, no estamos hablando de las características del voto. Siempre que sea personal, directo y secreto, estamos hablando de las características que debe cumplir el voto. El hecho de que sea telemático o sea presencial no es clave. Y de hecho, en la siguiente diapositiva señalo una sentencia del TSJ de Asturias que me ha parecido interesante porque dice lo siguiente, o sea, precisamente lo que viene a decir es que en esta sentencia se declara ilegal las elecciones en concreto porque, bueno, ilegal es una serie de votos, no porque fuesen telemáticos, sino por el hecho por otra característica, y es que se habían delegado cuando estaba prohibido que se delegasen esos votos. Y entonces la sentencia, fijaros cómo señala, dice, la delegación del voto entra además en contradicción con lo dispuesto en el propio artículo 12b del reglamento, que establece que el voto es personal. Esa es la clave. Son las 4 características, son la clave. El que sea telemático no es importante. Y dice, mandato que respeta tanto la emisión del voto por vía telemática como por correo electrónico, pero no la delegación del voto. Es decir, que por eso hay que quitarse un poco ese miedo a que sea un voto telemático, hablar con los sindicatos, hablar con el comité, coordinarlo. Siempre, lógicamente, es mejor pues, que la gente esté de acuerdo en el planteamiento de que el voto sea telemático, pero la realidad es que la gente en general siempre lo va a agradecer, como ha explicado Anthony en Mutual. La realidad, ha dicho una frase que ha dicho, no entenderían los sindicatos y los trabajadores que volviésemos a hacer las elecciones como lo hacíamos antes. Es decir, es que es mucho más cómodo. Por lo tanto, esa es un poco la situación en la que estamos. Ya en la última diapositiva, un poco para reforzar la postura legal de esta situación, un poco como de vacío normativo, no solamente hay muy poquita jurisprudencia, como habéis visto, es que no hay más sentencias, hay muy pocas, pero incluso la doctrina jurídica, entre otros Gorlitz-Pesset, pues viene un poco a decir, ¿no?, que al final que no hay una prohibición y que el hecho de que no haya una prohibición sobre este medio hace que este medio sea totalmente permitido, ¿no? Es verdad que igual con otras plataformas hace años, pues igual la situación no era segura. A día de hoy, con el blockchain y con todas estas plataformas que estamos viendo, pues al final es un voto totalmente seguro, inmutable, secreto, con lo cual a mí, sinceramente, jurídicamente no me genera ninguna duda en relación a su validez. Y bueno, y si tenéis alguna duda que queráis preguntar desde el punto de vista legal, encantado de contestaros.
Muchas gracias, Joaquín. Muy bien, pues lo dicho, vamos a abrir el turno de preguntas. Nos quedan 5 minutos. No sé si a lo mejor nos permiten extendernos un poco más en el caso que hubiera más preguntas. Volvemos a estar los 4 para dirigir la pregunta a quien toque en cada caso. Empiezan, creo ya, empezamos a recibir las preguntas. De hecho, tengo 2 preguntas que vienen un poco combinadas. Sería, ¿se puede combinar varios canales de voto? Y en este caso, ¿cómo se evita que una persona vote varias veces? Si os parece, cojo yo mismo esta. Como hemos dicho, sí se pueden combinar voto postal, voto tradicional en urna y voto electrónico. Lo habitual en este caso es que el voto electrónico y el voto en urna se hagan en periodos distintos, de manera que, por ejemplo, tú votas en urna el domingo y los 5 días anteriores puedes votar de forma electrónica. ¿Cómo se evita que alguien vote 2 veces? Si yo voto de forma electrónica y luego el domingo intento votar otra vez en papel, hay 2 posibilidades, o bien que mande el voto electrónico o bien que mande el voto en papel. En caso de que mande el voto electrónico, cuando la persona llega el domingo a votar en papel, hay una lista que hemos generado con todas las personas que han votado de forma electrónica, se comprueba si ese señor está en esa lista, igual que pasa ahora con el voto por correo, se le dice, lo siento, usted ya ha votado de forma anticipada y no puede votar en urna. En caso de que sea al revés, de que tenga precedencia el voto en papel, lo que se hace es lo mismo, se mira esa lista y se le dice al votante, mire, usted ya ha votado de forma electrónica, puede votar en papel, pero si vota en papel, eliminaremos su voto electrónico. Se le advierte de esa circunstancia y en ese caso se le coge el voto y esa persona se anota para eliminarle su voto electrónico. Al finalizar la elección, lo que se hace es primero mirar cuántos votos electrónicos hay que eliminar de la urna sin abrirlos, es decir, que esos votos electrónicos se eliminan completamente y luego ya se pasa al conteo final. Muy bien, otra pregunta me llega. Si los sindicatos están de acuerdo, ¿podría realizarse la elección con una app que no cuente con la tecnología blockchain? Pues de nuevo, yo creo que tanto desde el punto de vista legal, como ha dicho Joaquín, como desde el punto de vista técnico, lo importante es que se mantengan las garantías, tanto de privacidad como de integridad y demás. La tecnología que haya por debajo es un poco indiferente. Puede ser blockchain, puede no serlo, mientras se mantengan estas garantías de integridad y de privacidad. Con lo cual sí que yo entiendo que los sindicatos es siempre un actor clave que tienen que estar de acuerdo en todo y aquí Antonio, Joaquín a lo mejor pueden explicar más, pero desde el punto de vista tecnológico, mientras se mantengan esos requisitos, el hecho de utilizar una tecnología u otra es un poco indiferente. ¿Sí? No sé si queréis añadir algo, Joaquín. Únicamente, Víctor, confirmar lo que dices, o sea, si os fijáis en la sentencia esta que hemos señalado de Asturias, incluso hablaba del voto por correo electrónico. O sea, que es lo contrario a la seguridad. Que nosotros nunca lo recomendaríamos, exacto. Por eso, exactamente. Voto electrónico. O sea, la clave son los 4 requisitos que hemos señalado a lo largo de toda la sesión, ¿no? Entonces, el hecho de que sean blockchain, es verdad que a día de hoy el blockchain, en concreto el que tenéis vosotros, pues al final todo lo que es el blockchain asegura la inmutabilidad de los datos, ¿no? Y es más seguro, pero efectivamente es como dice Víctor, sí. En cualquier caso, siempre es vencer la desconfianza de todos los actores que participan, ¿no? Y por tanto ir a buscar los medios más seguros posibles. Exactamente. Bueno, me temo, y ya me está llegando un aviso de que vamos ya en el tiempo justo. Antonio me dice que sí, con la cabeza. Lamento no tener más tiempo para preguntas. No sé si se han quedado muchas en el tintero. En cualquier caso, como decía Antonio, si hubiera más preguntas y nos las hacéis llegar, estaremos encantados todos de contestarlas a posteriori. Agradeceros de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes vuestro tiempo. Esperamos que os haya sido interesante el tema de las ponencias de hoy, que os ayude a lo mejor a plantear este tipo de escenarios en vuestras empresas. Y nada más. Y muchas gracias a EDIPE por invitarnos y por ser tan amables de tener este evento para todos. Antonio, no sé si quieres... En primer lugar, os felicito a los 3 porque también os digo una cosa, habéis dejado un tema que aparentemente es complejo, lo habéis dejado muy, muy claro, ¿eh? Yo creo que muchas gracias. No había muchas preguntas, pero no por nada, sino porque el tema ha quedado, ya digo, bastante claro y además que ya parece de sentido común que no se piensen en unas elecciones otra vez como una papel y demás. Porque de todo lo que además de que es seguro, de que es práctico, también es sostenible, que es una de las cosas en las que aspiramos
a movernos en el mundo que viene, ¿no? Que es eliminar esa cantidad de papel, esa cantidad de tiempo, de pérdida de tiempo en tareas puramente administrativas, de rellenar, de hacer cosas que no tienen sentido. Lo dicho, muchas gracias a los tres por vuestra exposición, que ha quedado muy clara, y os animo a que nos acompañéis en futuros webinars que seguiremos haciendo en breve. ¿De acuerdo? Muchas gracias también a todos los asistentes y también les animo de la misma manera. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. No. Adiós.